Y en este bloque de análisis agradecemos el tiempo y la presencia de Juan Pablo Fernández, colega nuestro, escribe en varios medios, pero lo vemos todas las mañanas en el canal 5 Días. Pero hoy no para hablar sobre temas económicos, sino que para analizar lo que pasa en el mundo, desde esta crisis entre Estados Unidos, Irán, Irak, el bombardeo de Estados Unidos, las réplicas, lo que va pasando, este polvorín que se genera finalmente en esos países de la zona del Golfo. Cuando le preguntaban a Vladimir Putin, justamente de quien hablábamos más hace un rato, si creía que esto podría ser una especie del inicio de la Tercera Guerra Mundial, él decía que no, porque finalmente si es que esto continuaba y se desataba un problema, la Cuarta Guerra ya íbamos a usar bodoques, decía Vladimir Putin, porque realmente, si es que hablamos, para algunos, aventurarse a decir que hay una guerra mundial en puerta, para Putin, que es un bastante bueno en temas de conflicto, es prácticamente la destrucción del planeta. Así es que gracias, Juan Pablo, por estar aquí. ¿Cómo ves vos este escenario mundial? Gracias, César. Un gusto poder compartir también con la teleaudiencia aquí de la TV Pública. Y un tema realmente muy vigente y muy actual es todo lo relacionado a lo que está pasando entre Estados Unidos y con varios frentes, ¿no? Uno de ellos, como mencionabas, es el caso de Irán, el otro también con China, que llegaron a una suerte de acuerdo de stand-by por el momento, y aparte de eso también lo que implica su pelea interna en relación al tema de su juicio político. Y no solamente eso, sino también una suerte de mirada hacia lo que es América Latina y su operador en esta parte de la región, que es en este caso Mike Pompeo, y principalmente el foco de atención en lo que pasa en Venezuela. Que se reúne la próxima semana con gran parte de los cancilleres en Colombia. Así mismo, y es un poco también la preocupación y la mirada que tienen en torno a ver cómo van a destrabar la situación en Venezuela. La semana pasada también vimos a través de las redes sociales y en una activa participación del señor Guaidó tomando posesión de vuelta al Congreso de Venezuela, y en esa situación donde hace mucho tiempo tampoco se lo ve a Nicolás Maduro ya. Así mismo es. Bueno, ¿y cómo ves este clima actual? ¿Crees que las consecuencias van a seguir este año? ¿Tenemos que mirar? Va a ser un año bastante complicado. Yo creo que en materia internacional vamos a tener muchas noticias, César, y en este espacio de análisis en torno a los temas internacionales no debemos dejar de ver en cierta manera lo que pasa en Oriente Medio principalmente, y en esta situación en particular con Irán. Recordemos que también Irán es uno de los países en crecimiento en materia de energía nuclear muy grande, y eso es un hándicap positivo también para ese país en el momento de negociar ciertas situaciones con Estados Unidos. Estados Unidos va a jugar varios partidos a nivel internacional, y uno de ellos vamos a ver cómo se da en los próximos meses la situación con China. Principalmente porque este acuerdo inicial, o por lo menos de una suerte de firma de paz por el momento, genera un elemento positivo para Estados Unidos que va a mejorar la economía y que en cierta manera le va a dar una suerte de espaldarazo a Donald Trump en su gestión, porque China va a comprar por una cantidad inmensa, nunca antes vista en la historia, productos americanos que van a ir a China. Y Estados Unidos en contrapartida le pide a China, en este caso, el hecho de que controle su tema de patentes, principalmente por la cantidad de artículos de origen también de falsificación en cierta manera, y le pide también el tema del subsidio a la producción de China, que controle esos dos elementos, y en contrapartida China le va a comprar productos norteamericanos. Eso es un tema positivo para lo que va a significar la gestión de Donald Trump. La otra cuestión también que mencionábamos en un momento de tu pregunta, César, era la cuestión vinculada al tema del juicio político. Sí. Recordemos que estamos en un año importante para Estados Unidos. En noviembre son las elecciones, y le viene en cierta manera en contrasentido a Donald Trump en una idea de querer continuar los republicanos, y en una fuerte impronta, una fuerte arremetida también de los demócratas de vuelta
con la presencia de John Biden al interior, generando un discurso, en cierta manera, de despertar la conciencia de los norteamericanos y decir, señores, no podemos seguir siendo gobernados por una persona con estas características de forma continua. Entonces, veremos qué pasa. Yo creo que va a ser un año muy decisivo también para Estados Unidos y principalmente en materia de lo que nos toca a nosotros en América Latina. Va a ser un año en el cual veremos cómo se ordena también el territorio aquí a nivel. Tenemos todavía situación de desenlace en Bolivia, veremos qué pasa en Venezuela también y por supuesto aquí más hacia el sur hay como una suerte de reuniones también que se están dando de manera consecutiva con el presidente de Brasil. Después de mucho tiempo se volvió a recibir a un presidente paraguayo en la Casa Blanca, el caso de Mario Abdo Benítez. Bueno, y esas son situaciones también que nos deben llevar a ver un poco cómo está el escenario a nivel mundial. Pero va a ser bastante complicado y también con otra cosa pendiente, que no es una cosa menor y me parece en el análisis tenemos que también poner, César, que es la cuestión del Brexit, que todavía no terminó. Sí, sí, sí. Y ese es un tema importante, porque a partir de ahí veremos cómo se juega las fichas del Reino Unido también en todo este escenario. Francia con sus problemas sociales. Un Reino Unido con un príncipe menos. Un Reino Unido con un príncipe menos, sí es cierto, pero también tenemos que ver un poco cómo se juega Europa de manera general. Tenemos situación en Alemania de crispación, de vuelta a la derecha está cada vez más fuerte. Tenemos situación en Francia de los sindicatos que lo toman de rehén a Macron. Entonces, es como un año que tenemos que hacer un análisis profundo también en los temas internacionales. Claro, obviamente el mundo está así. Llama la atención cuando vemos que hay estos ataques, ¿verdad? Estos explosivos, obviamente. Pero el mundo también se mueve de esa forma, finalmente, Juan Pablo. Sí, yo creo que también vamos a lo que significa, César, en cierta manera, una nueva forma de comunicación también de estos conflictos. Y también de la forma de cómo las nuevas respuestas tecnologías se dieron por Twitter también. Se dieron por Twitter. Desde Irán, o sea, no solamente de Estados Unidos. Pero la otra cuestión también que muy a pesar, y eso leía en un informe de los servicios de inteligencia y también de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, César, no querían ellos que se hagan públicas las imágenes de los momentos en los cuales se hicieron esos explosivos vía drones. Y que es una forma también de justamente comunicar cómo van a ser los nuevos conflictos. Ya no va a ser hombre a hombre, sino va la tecnología de por medio. Claro, hay una serie donde usaban muchos drones, donde justamente estaba la CIA, el FBI por medio. Y yo cuando vi esa serie decía, pues ¿será que alguna vez va a pasar esto? Y bueno, está pasando. O sea, realmente pareciera que esas series o que esas películas, y hasta los dibujos animados a veces son muy futuristas. Los futuristas, ¿verdad? Lo que después vamos a terminar viendo. Y que lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Y yo creo que, en cierta manera, esa referencia que hacías al presidente Putin, donde decía que la Cuarta Guerra Mundial volveríamos a las piedras y a los palos, no está muy desacertado, yo creo, en esa visión. Por último, disparamos a un avión con pasajeros inocentes por error. O sea, ¿cómo ves eso? Y es un conflicto internacional que, por supuesto, nos debe llevar a pensar hacia dónde va el tema de esta escalada armamentista. Recordemos que también las empresas armamentistas están sedientas de un conflicto a nivel mundial. Hay que vender las armas. Y hay que vender armas. Y yo creo que eso también es un tema a tener en cuenta en el análisis internacional, César. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y antes ya de despedirnos, estás con un proyecto muy bueno en Caacupé, Univerano. Sí, señor. Eso vamos a seguramente comentar en la semana, pero son unas jornadas de análisis también de estos temas en un espacio ecológico, natural, los sábados de mañana. Así que la gente puede conocer más detalles también a través de las redes sociales como el ILAE. ¿Por qué Caacupé? Caacupé porque en realidad es un espacio donde mucha gente vacaciona. ¿Ah, sí? Y en toda la zona de cordillera hay mucha gente, empezando por San Bernardino, Altos, Yaguarón, Piribebuy, bueno, todas las ciudades aledañas a Caacupé. Y aparte es una ciudad muy equidistante, o sea, es el centro casi también de lo que es el interior con la nueva Asunción que cada vez crece más. ¿Y vos vacaciones en Caacupé los fines de semana? Cada enero estamos ahí en Univerano hace 6 años. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a vos, César. Juan Pablo Fernández, colega, abogado y analista, dándonos un pantallazo de lo que pasa finalmente en el mundo. Llegamos hacia el final de nuestro noticiero internacional. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.